Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos y todas a nuestro tema 10, métodos de aproximación y sólidos de revolución de nuestro curso de cálculo integral. Déjame comenzar con estos dos ejemplos para que sepas de lo que te voy a hablar. A veces nos resulta imposible hallar el valor exacto de una integral definida por dos cuestiones, pues quizá a veces no conocemos una primitiva y no la podemos evaluar directamente en los límites de integración, o bien no sabemos que la integral tenga como primitivas funciones especiales, por ejemplo, las funciones hipergeométricas, ¿vale? Entonces, en ambos casos, debemos de recurrir a algunos métodos de aproximación. Los métodos de aproximación que vamos a recurrir son la regla de los trapecios y la regla de Simpsons. Estos tienen que ver o su precedente es las sumas de Riemann. ¿Recuerdas que aproximábamos el área con rectangulitos? La regla de los trapecios como que te vas a dar una idea de que en lugar de usar rectángulos vamos a utilizar trapecios, ¿vale? Déjame explicarte mejor. Vamos a empezar con la regla de los trapecios. Mira, tengo mi función f de x continua en el intervalo cerrado a y b. Recuerda que en las sumas de Riemann dividíamos a esta región en partes iguales de igual ancho. Mira, pues aquí hacemos lo mismo. La vamos a llamar la región 1, la región 2, pero fíjate bien que ahora no son rectángulos, son trapecios. Los vamos dividiendo en trapecios de igual ancho y la partición, recuerda lo que te había dicho, la partición empieza desde el extremo A, que es decir, el x0, x1, x2, hasta B, que es el xn. Recuerda que n es el número de partes en que vas a dividir el intervalo o bien de trapecios que vas a obtener. Mira, déjale hago un zoom de este lado. Aquí está el primer trapecio. El ancho recuerda que es delta de x. La altura, que la estás viendo aquí, es f evaluado en x0, es decir, en a. Y la otra altura sería f evaluado en x1, esta altura que estás viendo aquí. Después, el siguiente trapecio tiene el mismo ancho, tiene la altura fx1 y fx2, y esta es la región 2. ¿Recuerdas cómo se calcula el área de un trapecio? Para la región 1 sería base menor más base mayor por la altura, que es el ancho, sobre 2. Ahí está. Para este trapecio, base menor es F1, base mayor, base menor más base mayor por la altura entre 2. Pero fíjate bien aquí. Aquí es el 1, 0, 1, 2, 1, 2. Es importante que vayas observando el patrón o la secuencia para poder decir el término general. Ya me di cuenta que el número que aparezca aquí, al que va a aparecer aquí le tengo que restar 1 y este aparece en el último o en la altura más grande. Si aquí aparece n, x n-1, te dije réstale -1 y esta n tiene que aparecer acá. ¿Vale? Así es como se calcula el área de todos los trapecios. Y como bien lo recuerdas en la suma de Riemann, era sumar todas estas áreas. Bueno, entonces el área es sumar todas estas regiones, R1, R2 hasta Rn. Tenemos que sustituir esta expresión aquí y esta expresión aquí y acomodarlo. Déjame mostrarte cómo se va a acomodar. Sustituyendo las regiones R1, R2 hasta Rn, obtenemos que la A o el área de esta región bajo la curva es delta de X por todo esto, ¿vale? Te invito a que te animes a sustituirlo, no es difícil, y veas que todos dependen de delta de X, factorizas y obtienes esta expresión. Entonces, recuerda que la integral definida es el límite de todas estas sumas, es decir, cada vez que los trapecios
sean más delgados, mucho más nos vamos a aproximar a la función. Entonces, la regla de los trapecios tiene esta fórmula. La integral definida aplicando la regla de los trapecios es aproximadamente esta expresión. Te lo escribí esta suma en notación sigma para que se compacte la notación, ¿vale? Pero observa bien que n es el número de rectángulos en los que los voy a dividir, digo de trapecios, en los que los voy a dividir. Entonces, ustedes me pueden preguntar hasta dónde sé que voy a parar. Ah, bueno, si n es 6, 6 menos 1, 5, entonces yo voy a tener x0, x1, x2, x3, x4, x5. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo? En un ejemplo ahorita te va a quedar más claro. Y recuerda que los x, y, es decir, estos puntos, primero hay que sacar el ancho de los rectángulos y después es ir sumando la diferencia de los anchos, ¿vale? Es decir, el punto x0 más el ancho, el punto x1 más el ancho, ¿vale? Vamos a un ejemplo para que te quede mucho más claro. Anota la fórmula. Veamos este primer ejemplo. Nos piden aplicar la regla de los trapecios con n igual a 5, es decir, 5 trapecios para aproximar la integral. Esta integral, pues sí la puedo calcular directamente, pero la voy a usar de ejemplo para que observes las diferencias de los métodos. Mira, si tú la calculas como integral definida, que ya sabemos que su primitiva, una de sus primitivas es x al cubo sobre 3, y la evalúas, te da 7 sobre 3, es decir, 2.33333 periódico. La rayita, acuérdate que es 3 periódico. Ya de aquí en adelante ya voy a omitir unidades cuadradas. Se entiende que estamos calculando, pues, áreas, ¿sale? Y bueno, mira, si tú usas sumas de Riemann, la integral, es decir, haciendo los rectangulitos y sumando las áreas, te va a dar 2.04. Ya no le voy a poner unidades cuadradas, pero mira la diferencia. Cuando tú calculas la integral definida, es el área completita exacta, es el área exacta de esta región. Y cuando tú calculas las sumas de Riemann, mira, aquí se ven los rectángulos. Del 1 al 2 yo tuve que hacer 5 rectángulos. Calcular el área de cada uno de los rectángulos y sumarlo. Esto ya lo sabes hacer. Te invito a que lo hagas con calma, tanto la integral definida como la aproximación de Riemann, y veas que te da estos valores. El valor exacto es este. Vamos a comparar entonces ahora con la regla de los trapecios. Vamos a ver si es más efectiva que las sumas de Riemann, ¿vale? Déjame mostrarte cómo te va a quedar. Aplicando la regla de los trapecios para aproximar esta integral con n igual a 5, es decir, 5 trapecios, recuerda que primero debemos calcular el ancho de cada trapecio, o la altura, vaya. Es el límite superior menos el límite inferior de la integral entre el número de rectángulos, 2 menos 1 entre 5, y esto me da 0.2. Entonces recuerda la fórmula. La integral definida va a ser aproximada por el ancho de los rectángulos, el primer punto de la partición. Recuerda que el primer punto de la partición es el A, el extremo del intervalo, y el último es el extremo B, que en este caso es el 2. Entonces, por eso dice el primero al cuadrado, porque la función es x al cuadrado. Esto diría f de x0. Recuerda que en la fórmula dice f de x0, entonces me fijo que f de x es x cuadrado. Entonces me dice 1 al cuadrado, el último al cuadrado sobre 2. Y recuerda que para ir calculando el x1, el x2, es sumarle el ancho. Mira, el x1 era el 1, x0, perdón, era el 1. 1 más punto 2 es 1.2, ahí está el x1. Más punto 2, 1.4, más punto 2, 1.6, así hasta llegar al 2. Y mira, si tú ves, hay 1, 2, 3, 4, 5 trapecios. Ya no dibujé los demás, solo puse puntitos. ¿Sale? Entonces hay que evaluar en cada uno de estos puntos. Mira, ya usé el primero y el último. Ya usé el primero y el último. Me falta 1.2, 1.4, 1.6 y 1.8.
Todos estos deben de ir al cuadrado porque mi función es x cuadrado. Mira, aquí lo pongo, aquí lo pongo, aquí y aquí. Súmalo todo y te va a dar 2.34. La integral que nos dio con las sumas de Riemann nos dio muy abajo, nos dio 0.04. Sí, es correcto, nos dio 2.04 y la integral exacta da 2.33. Esta se pasó un poquito. Recuerda que pues mi aproximación debe de ser más exacta conforme los rectángulos, los trapecios sean más delgados. ¿Se entendió? En este segundo ejemplo nos piden aplicar la regla del trapecio a esta integral definida con n igual a 10. Recuerda que esta fue de la que te presenté al principio de la clase y pues intenta buscarlo, que por algún método exacto de cambio de variable, integración por partes, todos los que te sabes, no puedes encontrar una primitiva. Entonces, pues lo vamos a aproximar con la regla de los trapecios. El ancho es límite superior menos límite inferior sobre el número de trapecios. Me queda 0.1. Entonces, ocupo mi fórmula, pero mira aquí un detalle. La fórmula aquí, la función es ex cuadrada. Esta es su gráfica. Parece una parábola, pero no es una parábola. Ahorita te voy a mostrar un programita, ya lo hemos utilizado, GeoGebra, para que sepas cómo graficar y también cómo cerciorarte de que tus cálculos con la regla del trapecio son correctos. ¿Vale? Entonces es la función en el primer punto de la partición, e a la 0 a la 2, e a la 1 al cuadrado, ¿sale? Recuerda que lo que se sustituye es la x entre 2. Y bueno, ¿cuál es el primer punto? Si empecé en el 0, debo de sumarle 0.1. 0 más 0.1 pues es 0.1. Entonces es e elevado a la 0.1 al cuadrado. 0.1 más 0.1, 0.2, así me voy hasta el 0.9. Aquí no se alcanza a ver, pero son 10 trapecios pequeñitos. Este intervalo lo dividí en 10 partes iguales, ¿vale? Entonces, ojo, aquí cuando calcules la E tiene un valor de 2.7, el número E vale 2.71 y un montón de decimales más, solo ocupa 2.71. E es un número irracional, al igual que pi, ¿vale? Es trascendente también. Entonces, haz esta operación con cuidado y vas a ver que la integral es aproximadamente 1.46, bueno, unidades cuadradas, no lo estamos poniendo porque lo dije que ya lo iba a omitir. Entonces, esto es una aproximación de esta integral, ¿vale? Pero no solo existe este método de integración, bueno, de aproximación para las integrales, también existe el método de la regla de Simpson, que también nos permite aplicar a funciones donde yo no pueda calcular su integral. Fíjate bien. Como te había dicho, en el software libre de GeoGebra nos permite comprobar nuestra regla del trapecio y también graficar la función. Mira, vamos a escribir aquí la función, ¿vale? Mira, deja subo un poco. La función que primero integramos fue x al cuadrado, ¿vale? Ahí ves la gráfica. Aquí dice regla del trapecio n, lo pusimos, si recuerdas, igual a 5, es decir, que haya 5 rectángulos. Aquí lo vas a ver, ahorita lo hago más pequeño. ¿Y de dónde a dónde lo pudimos integrar? De 1 a 2. Tú le puedes mover aquí, mira. Ahí está. ¿Sale? Y mira, como puedes observar, lo podemos, ahí está la función x cuadrada y los 5 trapecios. Y mira, aquí el resultado es donde dice suma trapezoidal 2.34. Si recuerdas, era 2.34 nuestra aproximación con la regla del trapecio, ¿vale? Bueno, vamos a cambiar la función. ¿Te acuerdas que la otra función era la exponencial elevado a x cuadrada? Ahí está, mira. Fíjate la gráfica que te va a mostrar. Mira, parece una parábola, pero no es una parábola. Y lo integramos de 0 a 1. Hicimos la aproximación de 0 a 1. Entonces, fíjate bien. Déjame hacerlo más grande.
para que se vea mejor. Y utilizamos n igual a 10, muévele aquí, n igual a 10. Hay 10 trapecios, mira. Entonces, ahí está la suma trapezoidal. Aquí nos dice que la suma trapezoidal fue de 1.53. Déjame ver cuánto nos salió en la que hicimos nosotros. 1.46, ¿vale? Aquí porque pues obviamente tiene más decimales. Entonces, n es igual a 10 y los límites de integración eran de 0 a 1 de la función e a la x cuadrada, ¿sale? Entonces, como puedes ver, aquí hay una aproximación, ¿sale? Utiliza este software libre y te dejo la liga en la descripción del video. Otro método de aproximación para calcular integrales, bueno, para aproximar integrales, es la regla de Simpson, en honor al matemático Thomas Simpson. Bueno, este método consiste en aproximar la función por parábolas cada dos intervalos. Fíjate bien, primero al intervalo AB, donde es continua la función, lo vamos a dividir en un número par de subintervalos. Ya no puedo decir que son rectángulos o que son trapecios, porque bueno, ya no tienen la forma de rectángulos o de trapecios. Los voy a llamar subintervalos, son estos pedacitos del intervalo. Los debo de dividir siempre en un número par. ¿Para qué? Para que cada dos subintervalos, mira, 1 y 2, yo lo aproxime por una parábola. Aquí como lo ves, con esta roja. Fíjate bien que los puntos de la parábola son donde choca el punto de la partición, su altura, ¿sale? Recuerda que este es el punto 1, que es el x0, el x1, x2, y así nos vamos con la partición. Otros dos intervalos, mira, aquí se aproxima con otra parábola. Aquí se ven. Estos dos ya se aproximaron por la roja. Estos dos por la parábola verde y estos dos por la parábola azul. ¿Sale? Es interesante la demostración de la regla de Simpson, pero aquí la vamos a omitir por cuestiones técnicas y de tiempo también. Bueno, como te lo dije, f de x se aproxima por una parábola cada dos subintervalos, ¿sale? Y siempre, siempre, siempre debe de ser un número par. Ojo, cuando se te pida por la regla de Simpson, la n que se te va a dar o proporcionar debe de ser un número par. Y bueno, al sumar todas las áreas de estas regiones, obtenemos una aproximación que es similar a la regla del trapecio, pero mira, el ancho de los subintervalos entre 3, y fíjate aquí, el extremo, el primer extremo, el A, y el último extremo, esos siempre van, que es el XN, 2, bueno, X, 2N, aquí me falta 2N, ¿sale? Porque es un número par. Pero fíjate cómo va pues la sucesión 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2. Y fíjate, siempre antes del último punto va un 4 y antes de este penúltimo 4 va el 2, conforme los puntos. Y recuerda que pues el x1, el x2 es del punto original, del punto x0, sumarle el ancho del rectángulo y va sumando los anchos de cada subintervalo. ¿Vale? Vamos a aproximar la misma función x cuadrada en el mismo intervalo, pero con la regla de Simpson para que veas qué pasa, si es más exacta, si es menos exacta, ¿vale? Como te había mencionado, voy a aplicar la regla de Simpson para la misma integral con n igual a 10. Recuerda que el n debe de ser un número par, ¿vale? Calculo el ancho de los subintervalos, límite superior menos límite inferior, entre el número de subintervalos, 10.1. Aplico mi fórmula, es el ancho sobre 3. Recuerda el primer punto y el último, ¿vale? Primer punto y el último del intervalo cerrado. Y bueno, recuerda que si empezamos en el 1, 1 más punto 1, pues es 1.1. Y recuerda cómo va la secuencia, 4, 2, 4, 2. Calcúlalo con calma, aquí yo te lo puse con puntitos. Y recuerda que estos van al cuadrado porque la x es, bueno, la función es x al cuadrado, ¿vale? ¿Y cómo voy a saber hasta dónde parar? Mira, yo sé que el último punto es el 2. Me regreso uno antes y yo recuerdo que
Me habían dicho que el anterior al último punto siempre lleva un 4, entonces 2 menos punto 1 es 1.9, ¿sale? Y el anterior al penúltimo 4 es un 2, 1.9 menos punto 1 es 1.8. Aquí me faltan más términos, tú calcúlalos con calma, haz la suma y mira, me da 2.33 unidades cuadradas. Nos da el valor exacto de la integral. Obviamente, bueno, aquí me da solo dos decimales. La integral exacta tiene pues una cantidad periódica de decimales, ¿vale? Entonces, como puedes ver, la regla de Simpson es mucho más exacta que la regla de los trapecios y que las sumas de Riemann. Pero recuerda que estos métodos de la regla de Simpson y la regla de los trapecios están fundamentados en las sumas de Riemann, ¿vale? Vamos a otro concepto importante que también es propio de la integral definida.